Muy buenos días, bienvenidos a Marca, ¿cómo les va? Las 10:05. Quizás en esta audiencia, en este tipo de audiencia, sorprenda el encabezado que vamos a hacer. Capaz que no. Pero tenemos ganas de insistir en que alivio, que hay un alivio, vaya si lo hay, no es igual a euforia. Ya lo escribimos el domingo a la noche o a la madrugada del lunes. Y hay que repetirlo porque en alguna parte del gobierno y entre votantes de Unión por la Patria se nota gente, demasiada, mucha, considerable, con ganas de comerse la cena en el almuerzo. En público no lo demuestran, pero lo percibido, la proyección, son así, o se le parecen, y es comprensible. ¿Cómo no va a ser comprensible? Las victorias de Sergio Massa y Axel Kicillof fueron de igual valor decisivo, junto con la recuperación en el norte del país e incluso en zonas impensadas, zonas, ciudades, distritos, de la franja agropecuaria. Lo cual, si no está en el podio de los sorpresivos, se le arrima. Podía esperarse tranquilamente la defección de los cambiamitas. La candidata era la que era. De ningún modo había entre ellos mismos una convivencia afectuosa, sino una mera tolerancia. En fin. Pero no podía esperarse tranquilamente que el ahora ex loco de la motosierra sumara apenas unos 600.000 votos respecto de las primarias, ni que el candidato oficialista agregara cerca de 3 millones, ni que el gobernador aplastara a sus divididos contrincantes. Y a todo eso se adosó que el espectáculo brindado por la oposición a lo largo de toda la semana y desde el mismo domingo a la noche es... ¿Cuál es la palabra? Alucinante. La entrevista brindada por Javier Milei a un medio televisivo el jueves de noche pareció la coronación de una serie de contradicciones y dislates que se acumularon sin cesar. La, de vuelta a signos de interrogación, increíble actitud de Patricia Bullrich y su compañero de fórmula, quienes sin consulta orgánica alguna resolvieron manifestar su apoyo a Milei tras el único expediente de un encuentro con el patrón o con las carpetas del patrón, inauguró la disolución formal de Juntos por el Cambio, si es que no se consideran como tal. Por ejemplo, la abrupta bajada del escenario de Gerardo Morales en Parque Norte el domingo a la noche, cuando la ex comandante Pato no tuvo el mínimo decoro de felicitar al ganador, o la amable frase de Diego Santilli a Mauricio Macri enrostrándole: vos nos cagaste porque hiciste el laburo para que pasara esto. O chascarrillo chiquito, el velatorio en la señal de cable alquilada por el dueño del espacio, no solo esa,
donde, como señaló un colega, están dando tanta lástima que podría arrimárseles una bandeja con sanguchitos de miga. Siguieron a eso 3 episodios por seleccionar. Uno global, en el que no solo los radicales mayoritarios, sino también el PRO, si es que continúa existiendo, e incluido Horacio Rodríguez Larreta, marcaron distancia. En algunos casos, con un rechazo explícito a Milei, que solo permite inferir el respaldo a Massa. Sin ir más lejos, Martín Lustó. O el propio Morales, del que cabe recordar ya en la Convención Radical de Gualeguaychú, marzo del 2015, había apoyado una alianza con Massa. Y hasta puede ponerse en duda la vocación del primo Jorge. Dijo que resolverá lo personal institucionalmente acerca de Juntos por el Cambio, con el pequeño problema de no saber si a qué institucionalidad se refiere. La fuerza, como admitió el dueño Mauricio, ya no es la que él creó. El chiste de Rudy y Daniel Paz, ayer por la mañana, lo explica mucho mejor, atendiendo a lo que habían sido las declaraciones de la esfumada Lilia Lemoyne. Macri es el padre de la derrota, pero no quiere reconocer la paternidad. Ni la paternidad, ni el pánico judicial que tiene. Como quedó dicho, Milei se encargó de rematar la estupefacción entre el posteo del león abrazando a un patito y sobre todo su aparición kitsch en América TV. Perdido en pausas y en muletillas que denotaron un extravío casi absoluto, hasta el punto reiterado, y no fue lo peor tampoco, de no poder superar el clima bullicioso de la escenografía, el sujeto pasó un papelón de aquellos, aun cuando sus contertulios se mostraran respetuosos. Era una entrevista amable. Y preguntado acerca de lo que ya dictaminaron las urnas, es decir, una adversidad parlamentaria para ejecutar sus delirios de dolarización y extinción del Banco Central, gracias si pudo remitirse a un ya veremos. Por supuesto, el oficialismo contempla esta comedia, telenovela, lo que ustedes prefieran, sin decir ni mu. Pero además avanzó con su imagen de unidad a través de la reunión de Massa con los gobernadores, con los guiños a intendentes, casi que antes del palo ajeno que de los propios ya reanimados, con el trazado de buenas relaciones en el establishment corporativo de los grandes grupos locales e internacionales que desconfían del peronismo, aunque en principio más todavía de un desequilibrado capaz de dejarle espacio a aventuras muy peligrosas. Y ante todo, el oficialismo avanza porque tiene una referencia de liderazgo o conducción concreta. Solo la ignorancia o el gorilaje extremo, que vienen a ser idénticos, pueden imaginar que hay riesgo de kirchnerismo en su sentido de tendencia izquierdista. La síntesis redundaría en eso de hacer comprensible, muy comprensible, que el gobierno o parte del gobierno o tanto simpatizante, votante de Unión por la Patria se sientan ganadores. Cuidado. También repetimos. Los datos
que habilitan a aliviarse tienen enfrentamiento objetivo contra sí mismos. Esto es cierto que no resulta igual el 50 y pico % dividido en la suma de Milei y Bullrich que el porcentual de Massa unificado en casi 37. Pero como se quiera, no da para cantar victoria, porque es veraz que la suma expresó voluntad de cambio. Lo demás sirve para catarsis, y está bien, para divertirse con el desaguisado expuesto de gatitos mimosos, patos, fauna por el estilo. La cuestión, en consecuencia, solo nos parece, sería que el gobierno continúe disputando el sentido del cambio. Que fugue, que continúe haciéndolo hacia adelante, previniéndose de eso instalado, en cuanto a que, más allá de sus dobleces, la oposición significa el cambio. Ellos dicen somos nosotros. Y sí son el cambio de volver a lo peor, por supuesto. Massa, también al margen de que su convocatoria a la unidad nacional incluirá sapo difícil de tragar para los purismos ideológicos, él mismo significa eso. Ya señaló, otra reiteración, que el próximo será su gobierno. Y eso no significa continuidad, sino justamente cambio de estilo, cambio en la sensación de autoridad. De hecho, Massa funciona desde que asumió de ministro como el verdadero presidente. Cambio en el aspecto de nunca más un comando bifronte. Cambio en cuanto a que la base social de peronismo y progresismo, si es que pretende diferenciárselos, tiene y tendrá un enemigo al acecho contra el cual no se puede insistir en tonterías de egos, de internas ridículas o inconducentes, de falta de esfuerzos para consensuar diferencias, de aspiraciones de confrontar desde el mero relato. Como escribió Jorge Alemán, a quien tantas veces nos gusta citar, el peronismo está constituido desde sus inicios por paradojas. Es lo que le otorga una permanencia histórica muy difícil de explicar conceptualmente, tal vez. Si días atrás muchos se interrogaban por su final, y uno agrega, legítimamente se interrogaba, ahora la música peronista vuelve a estar marcando el ritmo del país, especialmente en el conurbano bonaerense, donde la figura de Kicillof se va proyectando hacia un futuro crucial. En esta coyuntura, al peronismo, le toca encarnar un principio de normalidad democrática frente al neofascismo, que independientemente de quién sea Massa y de sus lógicos méritos en sostener la parada, interpela al resto del arco político. No valen estas ambivalencias en una situación tan grave y urgente. Así que vale reiterar que es un bálsamo potente, muy potente, esta parte significativa de la sociedad argentina que el domingo pasado se mostró dispuesta a frenar un paso antes del abismo. Es para estar contentos, pero es un principio de buena noticia. No la noticia concluyente, porque lo primero que se ratificó en las urnas es el carácter impredecible de esta misma sociedad.